Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar algunos ejercicios relacionados con fuerza y leyes de Newton para ver más o menos cuáles son los ejercicios tipo que podrían aparecer en una guía, ¿cierto? En una prueba, etcétera. ¿Ya? El número uno dice, en la figura se muestra un bloque de masa 2 kilogramos sobre una mesa lisa y sobre el cual se aplican las fuerzas F1 igual a 30 newton. Aquí hay que hacer una salvedad, ¿sí? ¿Ya? Porque en realidad este es F2. Ya voy a poner acá F2. Y este de acá es F1. Entonces sería F2 igual a 30 newton, que sería esta fuerza. De hecho, el vector es más largo. ¿Ya? Y F1 vale 10 newton, que sería esta de acá. ¿Ya? Y ambas fuerzas son paralelas a la superficie horizontal de la mesa. Es decir, ¿cierto? No hay ningún ángulo de inclinación que nos pida calcular las componentes de esta fuerza. ¿Ya? Aquí me están pidiendo cuál es la fuerza neta aplicada sobre el bloque. Si ustedes se fijan, la fuerza neta es la suma de las fuerzas en el eje X en este caso, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? La fuerza neta va a estar dada por la diferencia en este caso, porque la fuerza de 30 newton va a ser la derecha, es positiva, y la fuerza de 10 newton va hacia la izquierda, es negativa, por ende va a ser izquierda, por ende es negativa. ¿Sí? Por tanto, vamos a restar estas dos fuerzas. Y eso me da que la fuerza neta es equivalente a 20 newton. ¿Sí? Y si yo miro el dibujo, ¿cierto? Este cuerpo va a acelerar hacia la derecha porque la fuerza de 30 newton es mayor que la de 10 newton y por ende la fuerza neta que tengo, ¿cierto? Va a ser positiva. La aceleración va a ser hacia la derecha. La parte B me dice cuál es su aceleración. Ahora, ¿cómo calculo la aceleración? Debo recordar que las leyes de Newton, ¿cierto? De la segunda ley de Newton, la ley de masas y de aceleraciones, dice que esto es masa por aceleración, tengo la fuerza. Por lo tanto, ¿cierto? De esta ecuación yo voy a despejar la aceleración, que es fuerza partida por masa. Y tengo la fuerza neta, que es 20 newton, y tengo la masa, que aquí arriba en el bloque que me dice que es un bloque de 2 kilogramos. ¿Sí? 2 kilogramos. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo divido esto me da 10 metros por segundo al cuadrado. Y esa es mi aceleración del sistema. ¿Ya? Ahí tenemos el ejercicio número 1. El número 2 dice, resuelve el problema anterior suponiendo que F1 actúa hacia la derecha y F2 hacia la izquierda. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que tengo entonces, ¿cierto? Mi bloque y tengo las fuerzas cambiadas. Para allá estaría, ¿cierto? La de 10 newton y para acá estaría la de 30 newton. Lo único que va a cambiar acá es que la fuerza neta va a ser negativa, porque si yo tomo esa de 10 newton y se la resto a la de 30 newton, ¿cierto? Por un tema de orden, ¿cierto? Sabemos que los negativos van hacia la izquierda y los positivos hacia la derecha por un asunto de convención. Entonces la fuerza neta va a ser negativa, o sea, menos 20 newton. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo se está moviendo ahora hacia la izquierda con una fuerza de 20 newton y una aceleración que va a ser negativa. Va a ser la misma que la anterior, ¿cierto? Pero va a ser negativa también, es decir, menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso sería lo que cambia en esta situación. ¿Ya? El ejercicio número 3 dice, un cuerpo de masa 1500 gramos, ¿ya? Se encuentra en reposo sobre una mesa lisa horizontal. Sobre el cuerpo se aplica una fuerza paralela a la superficie de la mesa de módulo 400 newton durante un tiempo de 8 segundos. ¿Ya? Primero, ¿cierto? Cambiar esos 1500 gramos. Yo los voy a dejar expresados como 1,5 kilogramos, porque esa es la unidad del Sistema Internacional para la Masa. ¿Ya? Entonces me dicen, ¿cuál es la rapidez del cuerpo en t igual 8 segundos? ¿Ya?
¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, con la información que tengo, la fuerza, que son 400 newton, y la masa, que son 1500 gramos o 1,5 kilogramos, yo puedo calcular por la segunda ley de Newton la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Voy a calcular la aceleración. Una vez que tenga la aceleración, podría calcular la velocidad que me están pidiendo, ¿cierto? Que es la final a los 8 segundos. ¿Ya? Entonces, de aquí va a salir que fuerza partido por masa es igual a aceleración. Y en el ejercicio que tengo, fuerza 400 newton y masa 1500 o 1,5 kilogramos. Eso me da, ¿cierto? Si uso una calculadora, puedo usar una calculadora cualquiera que sea, ya tengo 400 dividido en 1500 y eso me da, perdón, 1,5, perdón, 400 dividido en 1,5. Espera un segundito. 400 dividido en 1,5. Ahí sí. Tengo una aceleración, ¿cierto? Que es de 26,6 periódico metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Con esa aceleración yo voy a calcular la rapidez. Rapidez que el cuerpo tiene a los 8 segundos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, me voy a posicionar acá, voy a poner para abajo. Entonces voy a decir, si yo sé que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial y todo eso partido por el tiempo, entonces yo tengo el tiempo, ¿verdad? Que son 8 segundos. Tengo la velocidad inicial, que es 0, porque es reposo, ¿ya? Esta velocidad inicial es 0, porque estamos hablando de reposo. Tengo el tiempo, que son 8 segundos, y tengo aceleración, que son 26,6 periódico. Por lo tanto, yo voy a calcular la velocidad final, diciendo que es aceleración por el tiempo, ya igual a la velocidad final. Tan sencillo como eso. Entonces la aceleración es 26,6 por 8 y eso me da espérame un segundito. Eso me da 212,8 metros por segundo. Esa sería mi velocidad final. Ya, recuerden que sale de acá. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Ya, yo despejé, ¿cierto? La velocidad inicial quedó como 0, porque es un sistema que está en reposo al comienzo. Por lo tanto, ¿cierto? La velocidad final solamente queda dado por la aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Ya? Y la parte B dice, ¿cuál es la distancia recorrida en ese tiempo? En 8 segundos. Bueno, la distancia recorrida, ¿cierto? Yo debo encontrar una ecuación que me dé cuenta de la distancia recorrida, como, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, podría usar la ecuación velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AD, donde A es la aceleración. ¿Sí? Entonces, la velocidad inicial yo sé que es 0. ¿Sí? Tengo la velocidad final, ¿cierto? Que es 212,8 al cuadrado, voy a poner un paréntesis, igual a 2 por 26,6 por D. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Despejar D. Todo esto que está aquí va a pasar dividiendo. Es decir, me va a quedar 212,8 al cuadrado y todo eso dividido por 2 por 26,6
Y eso va a ser la distancia que recorrió. Si yo hago el cálculo, me quedaría 212,8, ya esto elevado al cuadrado, y eso dividido por 2 por 26,6, y eso es igual a 851,2 metros. Ya, voy a correr un poquito para acá. Ya eso me da la distancia, entonces sería 851,2 metros. Recuerden que la distancia se mide en metros. ¿Ya? Ahí estaríamos con la segunda parte del ejercicio. Número 4. Dice, sobre una partícula de 2 kilogramos, esta partícula está acá, ¿cierto? Ahí está la partícula ubicada en el centro de coordenadas. ¿Ya? Actúa 4 fuerzas sobre cómo se indica en la figura. ¿Ya? Tenemos la fuerza de 4 newtons hacia arriba, 1 newton hacia abajo, 6 newtons hacia la derecha y 2 newtons hacia la izquierda. A, ¿cuál es el módulo de la fuerza neta que actúa sobre la partícula? ¿Ya? Bueno, la fuerza neta, ¿cierto? Como tengo 4 fuerzas que están en los ejes, voy a usar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Porque digamos, calcular, primero, ¿cierto? Voy a calcular las fuerzas que están en los ejes. La fuerza en el eje X, ¿cierto? Está dada por la de 6 newtons hacia la derecha y 2 newtons hacia la izquierda. Como están en sentidos opuestos, las voy a restar. 6 menos 2, y eso me da que es 4 newtons, ¿sí? La fuerza en el eje Y, hago lo mismo, voy a restar la que está hacia arriba con la que está hacia abajo, o sea, 4 menos 1 newton. Eso me da 3 newton. Por lo tanto, ¿cierto? Yo voy a hacer un nuevo sistema ahora que me queda así, ¿sí? Aquí tengo el eje Y, el eje X. Para acá tengo 4 newton, ¿cierto? Y para arriba tengo 3 newton. De tal manera, ¿cierto? Que mi fuerza neta va a estar dado por un vector que está en el plano. ¿Sí? Y este vector, lo voy a dibujar con otro color, está aquí, ¿cierto? Este es mi vector. Ahora, ¿cómo calculo ese vector? Voy a considerar que esto es un triángulo rectángulo. Este vale 3 newton también. Entonces, ¿cierto? Este triángulo rectángulo, ¿verdad? Yo puedo resolver esta parte que está acá, que es el vector, como una hipotenusa, usando el teorema de Pitágoras. Voy a decir que esta es mi fuerza, que estoy buscando, ¿sí? Entonces va a ser fuerza al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si yo recuerdo, ¿verdad? Este teorema de Pitágoras, cuando tengo los catetos 3 y 4, mi hipotenusa vale 5. ¿Ya por qué? Porque voy a tener que resolver esta raíz. Me va a quedar 4 al cuadrado 16 y 3 al cuadrado es 9. Y 16 más 9 es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5 newton. ¿Ya? Esa es la fuerza neta que tengo actuando en el sistema. Y B dice, ¿cuál es el módulo de la aceleración? Bueno, la aceleración, ¿cierto? Si yo conozco la masa, la masa me dicen que es de 2 kilogramos, 2 kilogramos, ¿sí? Entonces, con esa fuerza neta que tengo ahí, voy a decir nuevamente, aceleración es igual a fuerza partido por masa. Es decir, la aceleración va a ser igual a 5 newton partido por 2 kilogramos. Y eso me da que la aceleración es de 2,5, perdón, metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahí tengo el ejercicio número 4. El ejercicio número 5 dice, un cuerpo de masa igual a 2,5 kilogramos se desliza por una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidad de 9 metros por segundo. En ese instante se empieza a aplicar una fuerza constante paralela a la superficie del módulo F igual a 10 newton durante un tiempo de 5 segundos. ¿Ya? La pregunta A dice, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? ¿Ya? A ver,
Yo sé que la aceleración, ¿cierto? Está dada por, en este caso voy a tener que calcularla, sacándola de esta ecuación nuevamente, masa por aceleración. Es decir, voy a despejar fuerza partido por masa, y esa va a ser mi aceleración, ¿sí? Y las fuerzas son 10 newton, y la masa son 2,5 kilogramos. Eso me da una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Ahí tengo listo mi parte A, la aceleración. ¿Ya? Pero la pregunta me dice, ¿cuál es la rapidez en t igual 5 segundos? ¿Qué quiere decir eso? La parte B, entonces, la rapidez en los 5 segundos, ¿cierto? Tiene que ver con esta aceleración que adquirió. Por lo tanto, ¿cierto? Yo voy a usar la aceleración y voy a usar esta fórmula que dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. ¿Ya? El tiempo son 5 segundos, como lo ahí. La velocidad final también la sé, que son 9. No, la velocidad final me la están pidiendo. Me dice que inicialmente la velocidad es 9 metros por segundo. ¿Ya? Y voy a despejar velocidad final. Si yo despejo velocidad final de acá, ¿qué me queda? Aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a velocidad final. ¿Ya? Si reemplazo los valores, voy a tener aceleración, me dijeron que era 4. Aceleración es 4. El tiempo es 5. La velocidad inicial es 9. Por lo tanto, ¿cierto? La velocidad final va a ser 4 por 5, 20 más 9, 29. Eso me da 29 metros por segundo. Es decir, mi velocidad final. ¿Qué es lo que pasó? Como la aceleración es positiva, significa que la velocidad va a ir aumentando a través del tiempo. Ya por eso es que inicialmente era 9 y luego, ¿cierto? Se incrementó en 20 unidades más. Vale decir que finalmente a los 5 segundos tengo una velocidad de 29 metros por segundo. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar hasta acá estos ejercicios. Haré otra parte más para explicar los ejercicios restantes, ¿ya? Y nos veremos en un próximo video. Que esté muy bien.